Una vez más, quiero dar la bienvenida a cada una de las hermosas personas y familias que están allí conectadas en esta transmisión de ICC Portadores de su Presencia. Un grato honor hoy poder compartir con ustedes la palabra y la enseñanza y la meditación de ella. Quiero que allí me acompañes inclinando tu rostro para pedirle a Dios que nos dé sabiduría y entendimiento y que hoy Dios sea consolando nuestro corazón a través de ella. Padre, te damos muchísimas gracias una vez más por regalarnos la oportunidad de escuchar tu palabra, de escuchar tu mensaje, Señor. Hoy oro para que tu Espíritu Santo sea redarguyendo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, pero sobre todo, Señor, quitando todo velo y siendo afirmados, Señor, no en una religión, sino siendo afirmados en ti, tú que eres nuestra verdad, tú que eres nuestra fuente de vida y de salvación. Padre, cómo no adorarte, cómo no bendecirte, cómo no glorificarte, Señor, si tú has sido bueno para con cada uno de nosotros, Señor. Por eso, a través hoy de tu palabra, háblanos, Señor, y seamos animados, pero también seamos edificados en ella. Padre, el único que merece brillar, el único que merece ser predicado, Señor, y que sea interiorizado en nosotros, eres tú, la esperanza gloriosa. Por eso, hoy te pido, Señor, que cada oyente allí, Señor, pueda entender tu palabra. Y de mi parte, Señor, que estoy exponiendo hoy tu palabra, Padre, te pido que tú seas ayudándome para poderla expresar de manera correcta, sencilla y práctica, sin olvidar, Señor, que todo se trata de ti. Padre, toda gloria, toda honra, toda exaltación sea por los siglos de los siglos para ti. Amén y amén. La palabra del Señor dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 33, de la siguiente manera: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Otra vez Jesús lo dice, y quiero leerlo en otra versión, nueva traducción viviente más actual. Dice, les he dicho todo lo anterior, todo ese discurso, para que en mí tengan paz. ¿En quién debemos tener paz? En Jesús. Aquí en el mundo, no en Júpiter, no en la luna, aquí en el mundo tendremos muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Jesús dijo una gran realidad de nuestra vida. ¿Cuál es esta gran realidad? Que en el mundo tendríamos tristezas y muchas pruebas. No dice que una, ni dos, ni tres, sino dice muchas pruebas y muchas tristezas. Pero debíamos animarnos, porque si estamos en Él íbamos a tener paz. Muchas de las historias de la Biblia, como habla de Moisés, de David, de Elías, de diferentes personajes, nos hablan de que están allí no como cuentos de hadas, sino nos dejan como un ejemplo para seguir. ¿En qué? De que todo siempre se basó en Dios. Las personas no pudieron vivir sus procesos sin Dios. Por eso hoy nuestra enseñanza se llama Viviendo el proceso en Dios. Quiero hablarte basado en este versículo de que tendremos muchas pruebas, muchas tristezas y que podíamos animarnos, y que un ejemplo que podemos ver hoy es la historia de David. Este rey, ¿cierto? Muy conocido, que derrota a Goliat. Todo su éxito, toda su vida exitosa se basó siempre en uno solo, se llamó Dios. Muchas cosas el ser humano quiere lograr, pero lo hace sin Dios y por eso es un fracaso. Muchos viven duelos sin Dios y por eso es un fracaso. Muchos quieren vivir el diseño de familia sin Dios y es un fracaso. Todos quieren vivir el éxito económico, laboral, financiero, pero muchos a veces lo hacen sin Dios y es un fracaso. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Que todo es posible en Dios. Aún en las diferentes circunstancias que podamos vivir, Jesús lo dijo, en mí, para que en mí tengáis paz. Porque en medio de las pruebas, de las tormentas, de las aflicciones, de las luchas, de las pruebas, de los desiertos que muchas personas puedan vivir, algunos tienen paz,
porque están en Dios. Hoy no te vengo a hablar de una religión, hoy no te vengo a hablar de una fórmula secreta, sino te vengo a hablar de la realidad basada en la Biblia y en lo que hemos podido vivir. Porque vemos a través de la vida cuando se hace con Dios, cuando se hace sin Dios. Y el proceso en Dios de la vida de David arranca desde el primer libro de Samuel, capítulo 16. Este es un personaje que conoció realmente el estar en Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Nos empieza a contar la historia. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios envía a Samuel para que unja uno de los hijos de Isaí para que sea rey. En el verso 3 dice, y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Versículo 5. Él respondió, Samuel ya llega allí, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Versos 6, 7 y 8, por favor. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces, mire por favor, llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo también, a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar, el versículo 9, Isaí a Sama, y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Aquí hay algo particular. La vida de David no era como muchos quisieran ver. Su papá, dicen que llame a los hijos de él, y que de los hijos de él Dios había llamado o había escogido a uno como rey. Isaí es el que llama a los hijos. Samuel le dice, oye Isaí, llama a tus hijos porque uno de ellos es el que Dios ha escogido. Y Isaí los presenta, ¿cierto? Empieza con el mayor, Eliab, luego a Abinadab y por último a Sama como los más sobresalientes, y luego hace pasar hasta que completa 7 hijos. Pero David no está por ahí. O sea, aún hasta su papá no lo quería reconocer como hijo. ¿Cómo lo tenía? O sea, a mí me parece el proceso aún no ser querido dentro de la familia me parece terrible. Que no lo quiera uno el vecino, pues va y venga. Pero el de la misma casa, el mismo papá, que algo de honor, o sea, David debía haber estado ahí. Pero no es así. No fue Samuel el que los empezó a llamar. Venga, este es. No. ¿Quién los presenta? Usted lee ahí, me pareció muy curioso, que el mismo Isaí empieza a llamar a los hijos de él y los va presentando diciendo, este es. Y completa 7. Y nada. Porque si usted mira el capítulo 17, versículo 12. Ese mismo libro, por favor. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía ¿cuántos hijos? 8 hijos con él. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. O sea, que David no estaba contado como hijo cuando el profeta los llamó. ¿Me hago entender? Es lindo lo que estaba pasando ya con David. No era nada agradable. Para nada. Pero ¿quién sí lo conocía? En el secreto, ¿quién conocía a David? Lo conocía a Dios. Y a veces es más importante ser conocido por Dios que ser desconocido de Dios. El éxito de David siempre se radicó ¿en quién? En Dios. Volviéndonos al primer libro de Samuel, capítulo 16. En el verso 11 dice, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, ¿queda aún? ¿Quién?
el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, de buen parecer. Entonces, mire lo que dice acá. Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Quién fue el que lo escogió? Lo escogió Dios. La carta de Efesios nos dice en su primera carta, en el capítulo 1, hay un versículo muy lindo que dice que desde antes de la fundación del mundo Dios nos escogió. Así que aquí no hay más selectos y más iluminados y más estrellados, no. Aquí se llama que Dios nos ha escogido. Lo que marca el destino de éxito es el permanecer en Dios y acercarnos a Dios. Aun cuando Dios lo escogió, porque su papá terrenal no lo había escogido, o sí lo escogió. No lo escogió, no lo tuvo en cuenta. Pero vemos que Dios sí lo tenía en cuenta y lo había escogido. Quizás, es por lo que dice algunos estudiosos, dicen que por eso Isaí no llamó o no tenía en cuenta a David. El Salmo 51 es escrito también por David. Y en el verso 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Muchos estudiosos, no lo digo yo, lo dicen algunos pensadores, que debido a este pasaje y debido a lo que ocurrió allí en casa, podría haber resultado David de una relación extramatrimonial y por eso no era contado como hijo. Por eso estaba ya rezagado, relegado y era el menor. Pero Dios le había escogido. ¿Para qué? Para ser rey sobre ¿qué? Sobre Israel. Y no solamente eso, sino para enseñar que de sus lomos vendría el linaje más maravilloso que es Cristo, nuestra esperanza de gloria. Pero para poder llegar a eso, tuvo que ser procesado. Y este proceso lo vivió ¿en quién? En Dios. Quiero que entiendas algo. Si Dios está con nosotros, podemos enfrentar todas las cosas, las luchas que podamos vivir. Y que a veces dice, la prueba no es igual a la lucha. La lucha son aquellas que nos llevan a prepararnos para conquistar algo. Dios preparó la vida de David para enfrentarse a muchas cosas y poder ser vencedor. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 8 hasta el 16 dice, ya está David yendo a enfrentar a Goliat. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén, que ya lo leí, de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo, de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran, ya los nombré ahorita, Eliad, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Cuántas veces iba este filisteo a desafiar el campamento de Israel? Dice que en la mañana y en la tarde por 40 días, o sea, casi dos meses, ¿sí? 1 mes y medio más o menos. Y unos días de más, pero siempre escuchando lo mismo
y desafiándolo. Y más o menos en los versículos anteriores nos dice que del verso del 3 más o menos dice cuánto eran las medidas de este filisteo. Era como de 2,90 metros. O sea, era algo descomunal, era algo muy grande. Y vemos aquí que no había nadie quien lo pudiera enfrentar. Pero en el verso 23 de este mismo pasaje, dice, mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y la oyó David. ¿Quién las escuchó? David. En el verso 33 dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y era filisteo, y filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, mire por favor aquí algo importante. David tenía presente a alguien, Dios. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. ¿Quién tenía presente en su mente, en su corazón, quién podía ayudarle en medio de una lucha como esta para conquistar? Dios. Sabía que solo no podría enfrentar ¿a quién? A este Goliat. Ahora, uno diría que esto parece algo de fantasía, que enfrentando un león y un oso, que tenía que ver, ¿cierto? Con un gigante de estos, que era un paladín experimentado en guerra, que estaba muy adiestrado para esto. Y David, un pastor de oveja. Pero algo que alguna vez estudié y que me pareció muy interesante es que Dios había preparado en el secreto la vida de David para ese momento específico de su vida. Muchas veces vivimos cosas en el secreto que serán evidenciadas en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque David dice en el verso 34, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león y fuese oso. Coloca dos animales importantes aquí. ¿Quién lo estaba viendo hacer eso allá en el campo? ¿Quién lo estaba viendo? Nadie. Él decía, yo me encargaba de defender las ovejas de mi padre. Y Dios era el que me libraba y me daba la capacidad para hacerlo. Cuando recordemos, más o menos las medidas del gigante, 2,90 metros, suponiendo que es alguien muy alto, ¿no? Yo mido 1,50 y déjalo por ahí. Ahora 2 metros es demasiado, ¿cierto? 2,90, mucho más. Y David más o menos medía no medía 1,70, ni siquiera el pobre David. Algunos estudios dicen que era mucho más bajito, que medía por ahí 1,60, dicen algunos. Entonces David era alguien muy pequeño. Y el oso, cuando se pone en posición de guerra o de defensa, de ataque, se pone en pie y mide más o menos 2,90 metros. Usted ve el osito y dice, ay, qué lindo el peluchito, pero en medio de algo así uno queda espavorido. Ahora, si alguien ha tenido la oportunidad de escuchar el rugir de un león, solo el rugido usted lo atemoriza y le hace infundir respeto.
Dos elementos que Dios usó en el secreto de David para prepararlo en ese momento y saber que quien lo había preparado era Dios para ese momento específico. ¿Por qué? Porque el oso medía casi igual que lo que medía el gigante Goliat, y el rugir del león era casi que escuchar los alaridos que hacía el gigante desafiando a los escuadrones del ejército de Israel. Entonces para David eso era algo muy cotidiano, así que por eso él no tuvo miedo del gigante, porque él ya estaba acostumbrado en el secreto a enfrentarse con el oso y con el león, tanto del rugir como de la fuerza y de la altura. ¿Me hago entender? ¿Quién le preparó? Dios. Había escenario público, fanaticada, había fotografías y todo esto para capturar el momento, la imagen cuando David estaba en el campo allí defendiendo las ovejas. No. Quien estaba dándole, aunque parecían momentos difíciles para David, era Dios mismo para llevarlo a un escenario mayor. Pero hay algo que me encanta de David, es que siempre tenía presente ¿a quién? A Dios. Así que el éxito de David, de ganar esta batalla, esta lucha, fue ¿de quién? De Dios. No fue por su fuerza, sino fue por la valentía y todo lo que él ya había sido entrenado por Dios. Porque aquí en el verso 37 dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de este filisteo. ¿Quién fue el que dijo? No eres tú, ni la onda, ni las piedras, ni lo que yo lleve, sino ¿quién me librará? Dios. ¿Quién nos librará? Dios. En el verso 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti. ¿En quién? Otra vez, wow, me encanta, resalte allí. En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová, mire, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos, ¿cierto? A las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. ¿De quién está hablando David ahí? ¿De él? Está hablando de Dios. Que el momento tan difícil que aún estaban viviendo el pueblo de Israel grupal, quien estaba dándole la salvación se llama Dios. La gente quiere ser salvada sin Dios y esto es un fracaso. El ser humano fue diseñado para estar en Dios. Quien le dio el aliento de vida se llama Dios. Y todo hoy por hoy en la humanidad quieren vivir sin Dios. Por eso es más fácil y llevadera la vida, como decía en Juan, tengamos paz en Dios, en Él, no en las palabras mías, tengamos paz en Dios, porque vamos a tener pruebas, tristezas, aflicciones, momentos difíciles, pero anímense porque si estamos con Dios lo vamos a poder lograr y vencer. Vemos el éxito de algo grupal en la vida de David, que Dios lo preparó para un escenario mayor, pero aún entendido esto, David siempre le dio la gloria a Dios y entendía que era en Dios lo que podía vencer. Las pruebas, ¿qué son las pruebas? Yo ya dije que es una lucha. La lucha son las que me llevan a preparar para conquistar algo. Ya lo vimos. ¿Conquistó? Sí. Ahora, ¿qué es una prueba? Son las cosas que me llevan a todo lo que debo limpiar de mi vida. David fue uno también de los que vivió pruebas sin fin. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 7 al 9 dice, y cantaban, por lo que hizo David con Dios en ese campo. Cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó ese dicho. Y dijo a David,
Dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa de David. Tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David otra vez. ¿Por qué? Por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado ¿de quién? De Saúl. ¿Qué me dice aquí? Que aun cuando se levantó gente envidiosa, aun cuando Saúl dice que lo intentó matar ahí 2 veces, dice que Dios estaba ¿con quién? Con él. O sea, que lo persigan a usted para matarlo. Usted no dice, ay, qué bendición. O sea, en medio de la angustia, que usted ve que ya lo van a matar ahí. ¿Quién le libra? Dios. Dios está con David. Dios está con David. El verso 14 ahí dice, y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Otra vez lo repite, Jehová estaba ¿con quién? Con él. Si Dios no estuviese con David, téngalo por seguro que David no hubiera llegado al trono, porque aquí había sido ungido, pero todavía no era rey, ¿o sí? No era rey. Saúl procura matar a David no solamente en esa ocasión, en el capítulo 19, verso 18 al 24, pasa lo siguiente. Huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramat y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Naiot en Ramat. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los precedía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramat y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí está en Naiot en Ramá. Y fue a Naiot en Ramá y también vino sobre el Espíritu de Dios y siguió andando profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. O sea, lo mandó a buscar. ¿Cuántas veces? Ya lo había intentado 2 veces. Ahora 3 veces y con él la cuarta vez, perdón. Más las 2 intentos anteriores, contándolo ahí malo, 6 veces que lo ha intentado matar. ¿Y quién está con él? No tenía escoltas. Ahí habla que David tenía escoltas. No. ¿Quién era su mayor protector? Dios. Estaba su vida en peligro y aún así vemos la protección de parte de Dios. ¿Por qué? ¿Porque era iluminado y porque iba a ser el rey? No. Sino porque David entendía quién era Dios en su vida. Cuando tú entiendes quién es Dios en tu vida, todo será más fácil y más llevadero. En el capítulo 22 de este mismo libro, en el verso 1 al 5, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Es muy conocida esta cueva. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él. ¿Quiénes se juntaron? Todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Aún en algo tan difícil que es una cueva, la cueva no es lo último en Guarachas, no es el hotel 5 estrellas. O sea, llegar a una cueva, un lugar inhóspito, un lugar oscuro, a esconderse, y allí se dijo, si él estaba llevado, se le arrimaron los otros, afligidos, endeudados, todo lo que estaban amargados de espíritu. O sea que había tanta gente en esa condición que sumaron 400. Y no fue para derrota,
sino para que él se convirtiera en jefe. ¿Será que David estaba afligido? De ahí sale el Salmo 57 y el Salmo 142, que ahorita lo vamos a mirar. Pero en el verso 3 dice: y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Areb. Vemos que aún ahí tiene comunicación ¿con quién? Con Dios, porque hay un profeta y le dice: no, muévete, haz esto, haz aquello. Consulta a quién, a Dios. En ese lugar donde se le se le sumó de todo, escribe el Salmo. Quiero que miremos el Salmo 142. Usted lo va a mirar el 57 allí en su casa con más tiempo, pero quiero que miremos el 142, lo que él dice. Con mi voz clamaré ¿a quién? A Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu sea angustiado, o sea que él está angustiado, sí. Dentro de mí tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, ¿qué le dijo a Dios? Tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. ¿Se les parece terrible el salmo que él escribe? Ya usted ya ha entendido de lo que estoy hablando. ¿A quién clama? A Dios. Dice: pongo delante de ti mi angustia. Sácame de esta cárcel. O sea que en la cueva se encontraba casi preso. Allá le tocaba hacer de todo. Y vemos aquí, dice que su espíritu estaba angustiado. Pero quien lo iba a sustentar era ¿quién? La esposa, la promesa, ¿sí? Que iba a ser rey. No. ¿Quién era el que le estaba sustentando? Dios. Muchas veces las personas descansan es en las promesas, y yo no debo descansar en las promesas. Yo debo descansar es en Dios, al dador de las promesas. ¿A quién estás corriendo hoy? ¿En quién te estás amparando tú? Porque le estoy colocando un ejemplo de la vida cotidiana de David. David dormía, comía, se casó, tuvo hijos, tuvo una vida bastante particular, pero me enseña que el éxito de él, que lo he reiterado en toda esta enseñanza, se llama Dios. Tú quieres llevar un proceso de dolor de tu familia, del negocio, del trabajo, de todo lo que emprendas, se llama Dios. Sin Dios, todo es un fracaso. David entendió esto, lo estaban persiguiendo para matar. Si usted siente miedo y siente temor, medio que siente que alguien lo está merodeando para robarlo y usted siente de todo, ahora imagine que lo intenten matar y que usted esté siendo escondido de esa manera. Usted dice: gloria a Dios, aleluya, santo es mi Señor, me voy con Él, me voy con Él. Sí, usted no dice eso, usted está angustiado. Y algunos llorarán y refutarán y dirán: ¿por qué a mí? Y bueno, y entramos en caos. Y no es tiempo de entrar en caos, sino es tiempo de entrar a reposar en Él. David entendía esta verdad. Por eso escribió el Salmo 23. Por eso leía el Salmo 27, donde decía: Jehová es mi luz y mi salvación, que aunque me dejen todos los que me quieran dejar, con todo, yo sé que Dios me recoge. ¿Es una verdad? Sí, porque Él lo vivió. No escribió algo por escribirlo, lo escribió porque lo vivió realmente en su ser. El Salmo 57, usted lo leerá allí y más o menos
también dice, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones. O sea, usted léalo y va a entender por qué David escribió esto. Pero el enfoque, su pilar, no era su papá Isaí, no era Samuel. ¿Y dónde está Samuelito, que fue el que me dio la promesa? Ni que voy a ser rey, Señor, usted me lo dijo, ¿no? ¿En dónde está su pilar? En Dios. Libro de Samuel, capítulo 23, he sacado como las cosas más interesantes de él, las más importantes de David, para poderle mostrar a usted esta verdad. El verso 2, donde también estaba huyendo y estaba en el desierto, y David consultó ¿a quién? A Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Verso 4, entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo, levántate, desciende a Keila, que yo entregaré en tus manos a los filisteos. Aún en medio de lo que David estaba viviendo, que era siendo perseguido, que estaba fugitivo, que estaba escondido, que aún usted mira, y en los versos o los capítulos anteriores se finge como un loco. Dice que dejaba salir baba de su boca sobre sus barbas, decía, ese está loco. Aún así, él sigue consultando a Dios. ¿Lo ve usted renegando? No reniega. Sigue confiado en Dios. Y a esto es lo que yo quiero que usted entienda, viviendo el proceso en Dios. Todo es más llevadero si Dios está con nosotros. Si Dios no está con nosotros, ahí el cuento es otra cosa. Dios, ¿qué hace? Está con David. Y en el verso 14 dice, y David se quedó en el desierto. O sea, Dios no lo llevó a los lugares de 5 estrellas de una vez. ¿O sí? El desierto es lo más chévere. El desierto en el día es calor, es pura arena y sed. Y en la noche es puro frío. ¿Y estaba en dónde? ¿En el lugar más cool? No, estaba en el desierto. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Pero Dios seguía ¿con quién? Con David. Dios no lo entregó a Saúl. En el segundo libro de Samuel ya no está Saúl. En el capítulo 5, David comete un error, así como muchos hemos cometido. ¿Y qué hace? Antes de ese error, dice, entonces consultó, versículo 19, entonces consultó David a Jehová diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. O sea, aun cuando él ya es rey, sigue consultando ¿a quién? A Dios. ¿Y Dios está con quién? Con él. El versículo 25, David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Gezer. Dios estaba ¿con quién? Con David. Y David estaba con Dios. Ahora sí, en el segundo libro también, cuando él comete un error, David y Betsabé, Natán, el profeta, en el capítulo 12, en el 11, comete el error. Usted ya sabe esa historia. Que coge lo que no es de él, la esposa de Urías Eteo, ¿cierto? Y lo manda luego a asesinar para quedarse con ella. Y comete este error delante de Dios, así como yo le decía ahorita en unos minutos anteriores. Cometemos errores. David también los cometió, pero no se quedó en el error. Y aún en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, llega el profeta Natán a hacerle, amonestarlo, decirle, oye, lo que has hecho no está bien. Y en el verso 14 de ese mismo pasaje, segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 14, voy a leerlo rápido hasta el 23. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. ¿Qué iba a tener David? Una pérdida.
Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová. ¿Y qué hizo David? Y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Cuando él tiene una pérdida de un ser querido, David también tuvo pérdida y fue de su hijo. Y dice que oró, clamó, hizo lo que humanamente podía hacer, porque él había cometido un error. Pero ¿quién le fortaleció? Dios. Dice que en ese momento, ¿qué hace David? Dice: ¿por qué? ¿Por qué? Si yo te pedí perdón, ¿sí? ¿Qué fue lo que hace David? Y es lo que me impacta a mí. Se levantó de la tierra, se lavó, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. ¿Cuál es la actitud que tenemos frente a las pérdidas? ¿Adoramos a Dios o simplemente renegamos? La cuestión aquí es entender todo el proceso que lleva David. Ya lo hemos entendido, ¿no? De cómo ha ido, de perseguido, de que pérdidas, no querido en la casa, luchas, enfrentamientos, guerras, lugares inhóspitos, lugares horribles, pero en todo este proceso de su vida Dios estuvo presente. Y aún en ese momento difícil, Dios le fortaleció en su pérdida. ¿Quién debe fortalecernos? Un abrazo simplemente. Estoy diciendo que no, estoy diciendo que aún el único que de verdad puede llenar nuestro vacío se llama Dios. ¿Y solamente quién? Solamente Dios. Aquí, qué bueno es entender que Dios es el que nos fortalece. Ahora, más adelante dijo, para completar, tiene una rebelión. Y no solamente es de sus generales o cosas así, sino su hijo Absalón. Su hijo Absalón se rebela contra David. Segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo 12. Dice: y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros. Y era la ciudad filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Ahora su hijo se rebela contra él. Qué chévere, ¿no? De ahí sale el Salmo capítulo 3. Y uno dice: el hijo lo estaba ahora buscando para matarlo. El propio hijo. Saúl pues era el suegro. Pero uno dice: no me duele tanto. Y ni siquiera. Pero el Salmo 3. Mire lo que dice David. Oh Jehová, otra vez su enfoque en quién está. En Dios. Cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres, ¿qué dice? Eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a los ejércitos y dije: ay, venga, sálveme. No, a Jehová. Y él me respondió desde su monte santo. Y ahora lo más tremendo.
Yo me acosté y dormí. Lo están persiguiendo para matarlo y se acuesta y duerme tranquilo. Dice, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebraste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Cómo usted puede dormir en medio de una aflicción? Y más si lo están persiguiendo. ¿Es posible en quién? En Dios. Quiero finalizar mostrándote este ejemplo. Tengo aquí un vaso desechable transparente. Y aquí una moneda que simboliza nuestra vida. Esto simboliza a Dios. ¿Y qué quiero hacer? Nuestra vida debe estar puesta en Dios. Así que todo lo que intente entrar aquí, ¿cierto? Si está cubierto, nada me afana, nada me preocupa si yo estoy en Él. Eso era lo que pasaba con David. David estaba en Dios y por eso su proceso pudo llegar a feliz término siendo el rey de Israel, cerrando sus ojos y cumpliendo lo que Dios dijo de él. ¿Por qué? Porque siempre estuvo en Él. ¿Cuál es el éxito de la vida cristiana? Llorar, gemir, solo leer la Biblia y cantar salmos y cánticos. No, el éxito realmente de un cristiano es estar sumergidos, metidos, introducidos en Dios. Porque si usted está en Dios, aun aunque se mueva, aun aunque hayan turbulencia, momentos difíciles, nada nos va a pasar. Porque quien está cuidando de nosotros se llama ¿quién? Se llama Dios. Quiero que tú entiendas esto. No hay pérdidas que no sean reparadas o momentos de aflicción que no vayamos a vivir. Todos en la vida, como lo decía Jesús en Juan 16:33. En el mundo vamos a tener tristezas, vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas. Pero hay algo que es maravilloso, que debemos estar en Él. Si yo estoy en Él, tengo paz. Aun cuando me estén persiguiendo, aun cuando esté perdiendo muchas cosas, mi enfoque sigue siendo ¿en quién? En Dios. ¿Cuál es el éxito? Estar en quién? En Dios, no en una religión. Por eso el Evangelio también nos habla que debemos tener nuestra vida anclada, no en la arena. Nuestra casa dice que uno edificó en la arena y el otro edificó sobre la roca. ¿Dónde estás edificando tu vida? ¿Tendremos momentos difíciles? Sí. Pero lo más importante que tú debes entender es estar en ¿quién? En Dios. Todos pasaremos momentos difíciles. Pero quien debe ser nuestro soporte se llama el Cristo de la gloria. Espero que usted haya entendido esto. No hay proceso difícil, no hay proceso inevitable, ni más fácil, ni menos fácil, sino entender en quién estoy yo. Si yo estoy anclado en Dios, será posible. ¿Es posible? Sí. No es una historia que le estoy echando de cuentos de hadas. Estoy diciendo una realidad en mi vida. Dios es mi fortaleza, mi gloria, como decía el Salmo 3, escrito por David en un momento crucial. No fue otro que se lo contó, él mismo lo vivió y lo escribió. Pero aún en medio de la aflicción que tenía, me acosté y dormí, porque ¿quién me sustenta? Dios es el que me sustenta. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos regalas. Bendigo cada persona que hoy ha escuchado esta palabra y esta enseñanza. Sé, Dios, que hay muchas cosas que consolar. Hay muchos procesos que la gente tiene que vivir. Y es el cumplimiento de lo que dice la Escritura. En el mundo, estamos en este mundo. Tendremos pruebas, tendremos tristezas. Señor, nos habla de momentos de dificultad, pero el éxito está si estamos en ti. Así como colocaba el ejemplo del vaso. Señor,
nosotros estamos sumergidos en ti. Y si hay alguien que no está sumergido en ti, que hoy, Señor, diga, me deposito en ti, Señor, para que tú me sustentes. La historia de David no quedó escrita para decir, wow, qué historia, sino para mostrarnos que él era igual que nosotros. Lo único que lo hizo diferente es a Dios, que tenía en su vida y en su corazón presente. Y eso es lo que nos recuerda que también debemos tenerte a ti presente en cada momento, en cada circunstancia y en cada situación. Fortalece el corazón de muchos que se encuentran tristes. Si hay alguien enfermo, Señor, aún en medio de la dolencia física, hoy oramos para que haya sanidad. En medio, Señor, de las pérdidas que muchos seres están perdiendo hoy a sus seres queridos, Señor, seas tú dando fortaleza, así como fortaleciste el corazón también de David. Y aún David pudo venir ante tu presencia y adorar. Padre, no nos dice que tendremos la vida de color de rosa, nos habla de momentos difíciles, pero lo que nos hace estar confiados es si estamos en ti, porque aun cuando haya turbulencia, se mueva lo que se mueva, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Padre, toda gloria, toda honra y toda exaltación sea para ti. Te pido que tu Espíritu Santo traiga paz a cada corazón, Señor, y aquella persona que esté viviendo un proceso difícil, aquellos que estén, Señor, viviendo dificultades, pero también aquellos que estén moviéndose en medio de cosas maravillosas, a aún mantenerse en paz y enfocados en ti. Padre, toda gloria, toda honra, toda exaltación sea para ti por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esperando que esta palabra le haya animado, le haya fortalecido y haya entendido que esto no se trata de una religión, sino se trata de la fuente de vida. ¿Cómo diferenciamos de una religión a realmente estar en la fuente de vida? Que es auténtico, no es fingido, sino que realmente en nuestro corazón podemos expresar esta paz que solamente la da el Señor, y que aún en medio de lo que podamos vivir podemos dormir, estar tranquilos, y aún en medio de las dificultades que podamos enfrentar, podemos levantar nuestras manos y hacer lo que hizo David, adorar en todo tiempo y en todo momento, esperando que la gracia, el favor del Señor sea sobre cada uno de ustedes y tengan todos una feliz tarde. Mil bendiciones para todos.